Buenas tardes, hermanos, amigos. Damos gracias nuevamente por estar acá, poder presentar el mensaje de Dios, el mensaje del Evangelio que nos habla acerca de nuestro Señor Jesucristo. Así dice el apóstol Pablo en Romanos capítulo 1 al 3, el Evangelio de Dios, que es acerca del Señor Jesucristo, nuestro Señor. Para predicar el Evangelio quiero citar solamente dos textos, leer dos textos. Juan capítulo 3, verso 17 y verso 36, dos versículos. El apóstol Pablo a los Gálatas 4:4 dice que en el cumplimiento del tiempo Dios envía a su Hijo. Dios envía a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para redimir a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiesen la adopción de hijos. Y aquí en el texto de Juan 3:17 dice, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuese salvo por él, por medio de él. Y el verso 36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Que Dios pueda añadir bendición a su palabra. Son textos claros, dos textos claros que nos hablan acerca de Dios, que Dios dice que envió a su Hijo. Dios tiene un Hijo y ese Hijo se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Y cuando las Escrituras llaman que Él es el Hijo de Dios, el unigénito de Dios, está diciendo que Él es igual a Dios, que es Dios. Él es Dios. Juan 1:1 presenta a Cristo como Dios, que está junto a Dios, junto al Padre, y lo presenta como el creador de todas las cosas. El texto de Juan 1:1 y 2 dice, en el principio era el verbo, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios. Ahí Cristo es llamado el verbo de Dios, el verbo de vida, así es llamado en Primera de Juan, capítulo 1, del 1 al 3, el verbo de Dios en Apocalipsis. Y Juan dice, en el principio era el verbo, y el verbo era estaba con Dios, frente a Dios, como teniendo una comunión con Dios. Y agrega, y el verbo era Dios. Es decir, tenía la misma esencia de Dios el Padre. Y agrega en el do, y si, no, si alguien tiene duda, y era en el principio con Dios. Con Dios. Otra vez esa palabra con Dios. Con Dios. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Este era en el principio. Y todas las cosas, dice, por Él fueron ellas. Sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Él es Dios. Él es divino. Eso no hay duda. Las Escrituras claramente lo muestran que Él es Dios. También las Escrituras nos enseñan que Él iba a venir al mundo. Que Él iba a venir al mundo. Nacido de una mujer virgen, Isaías 7:14. Y así fue como cité Gálatas 4:4. Dios envía a su Hijo al mundo nacido de mujer.
Y todos hemos oído acerca de su nacimiento, cuando Él vino, nació. Y Juan dice, aquel verbo se hizo carne. Se hizo carne. Entonces aquel bebé de Belén, que nació allí y fue colocado en un pesebre y fue envuelto en pañales, era el verbo de Dios. Era Dios que se hizo carne. El profeta Isaías 9:6 dice que Él es el Dios fuerte. Ese bebé es el Dios fuerte. Nació como un niño. Se ve débil, aparentemente, a los ojos de los hombres, pero es el Dios fuerte. Es el creador, recuerde lo que dice Juan dice, es el creador. No solo es el creador, sino que también Él es el sustentador de su creación. Dirá Hebreo, Él es el que sustenta su creación. Todo, sea lo grande o lo pequeño, galaxias, planetas, átomo, todo es todo. Él sustenta todo. Él da, dirá Pablo allí en Atenas, aliento y vida a todo ser. Por Él existimos y somos lo que somos. El Hijo de Dios vino al mundo. ¿Por qué? Dios lo envió con un propósito, a salvar al mundo, a rescatar al mundo. No lo envió, dice, no envió para condenar al mundo. El mundo ya está condenado. Si usted lee el siguiente pasaje, siguiente texto, Romanos 5:16 dice, el juicio vino a causa de un solo pecado, para condenación. Adán un pecado y se condenó. Así también nosotros, en el momento que hemos pecado, nos condenamos y nada podemos hacer nosotros. Y es más, no podemos dejar de pecar. Hay una fuerza dentro, un principio de maldad que nos gobierna, una fuerza que nos lleva a desobedecer, porque eso es pecado. Pecado es fallar a Dios, no cumplir el propósito por la cual Dios nos hizo, para glorificarle, honrarle, conocerle y mostrar su gloria. Mostrar su gloria, glorificarle, honrarle. Y hemos fallado en eso. Nosotros solamente queremos glorificarnos a nosotros mismos. Y no fuimos hechos para eso. Fuimos hechos para glorificar a nuestro Creador, aquel que nos hizo, con ese fin. Y nuestro deleite, nuestra satisfacción está en eso, en glorificarle, honrarle. Nosotros queremos buscar nuestra libertad, siguiendo nuestros deseos, viviendo sin tomar en cuenta su propósito. Nosotros hemos pecado. El hombre está condenado. Dios envía a su Hijo para salvarle a usted y a mí. ¿Salvarnos de qué? De la condenación. De la condenación. El texto de Juan 3:36 dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El texto es claro. Dice, el que cree
El que confía en el Hijo y coloca su esperanza en el Hijo, tiene, no dice quizás tendrá, sino que tiene, la tiene. ¿Qué tiene? Vida eterna. Tiene vida eterna. Vida es contrario a la muerte. Dios describe al hombre que no ha creído en Cristo, lo describe muerto, hijo de ira. Lo describe enemigo de él y un extraño. Lo puede leer en Romanos 5, 10. Colosenses 1, 21. Extraño. Sin vida, sin comunión con Dios. Y vida eterna, el Señor la describe como tener comunión con Él, poder conocerle a Él a través de Jesucristo. Nuestro pecado impide que nosotros podamos estar en la presencia de Dios, en su presencia gloriosa. Por el pecado, el hombre está destituido de su gloria, de su presencia. El hombre no tiene comunión con Dios. Pero si creemos en Jesucristo, Dios dice que tenemos comunión con Él. ¿En qué momento? En el momento que creemos. En ese mismo instante tenemos vida eterna. Es decir, la vida eterna, esta comunión con Dios, este disfrute de Dios, se obtiene en esta vida. Y comienza del momento que escuchamos el Evangelio que nos habla de Cristo y lo creemos, tenemos vida eterna. Esta comunión eterna con el Creador. Eterna. Comenzó del momento que hemos creído. Y pasaremos la eternidad. Hoy día podemos escuchar a Dios, tenemos comunión con Dios, el que ha creído tiene comunión con Dios y puede escucharlo a través de una predicación, leyendo. No lo vemos. Como dice Pedro 1:8, primera. Nosotros hemos creído en Él sin haberle visto. Le amamos sin haberle visto. Creemos en Él. Pero la esperanza nuestra del creyente que ha creído, que tiene vida eterna, que tiene comunión con Dios, la esperanza es que un día le veremos a Él cara a cara. Y no solamente le veremos a Él cara a cara, sino que pasaremos la eternidad junto a Él, disfrutándole a Él, conociéndole a Él y disfrutando todo aquello que Él ha preparado para su pueblo, para los suyos. Allí dice el salmista que hay gozo y delicia en su presencia eterna. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Vida, tiene, ya. Y esta vida es segura. Si usted lee Juan 10, 27 al 30, el Señor dice, mis ovejas oyen mi voz. ¿Quién son sus ovejas? Aquellos que creen en Él. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco. ¿Sí? Él conoce a todo aquel que ha creído verdaderamente, genuinamente, porque Él le ha colocado un sello, dirá Efesios 1, 13 y 14. Le ha dado, le ha puesto un sello, que es el Espíritu Santo. El sello está marcado por Dios.
le pertenece a Dios. Mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas me siguen. Yo les doy vida eterna. No perecerán jamás. ¿Qué significa jamás? Jamás. No perecerán jamás. Y nadie las puede arrebatar de mi mano. Nadie. Y eso significa todo aquello que es creado. Nadie las puede arrebatar de mi mano. Ni Satanás, ni los demonios, ni los falsos maestros, ni ángeles. Nadie las puede arrebatar de su mano, dice. Y el Padre que me las dio es mayor que todo aquello que puede arrebatarlo. Arrebatar al creyente. Él es el hombre fuerte. Nadie. El Padre que me las dio, dice, es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Y agrega, yo y el Padre nos somos. O sea, el que cree tiene vida eterna. Tiene vida eterna. El que cree en el Hijo. Juan 10, primera de Juan, capítulo 5, 10 dice, y 11, y 12, y 13, ¿puede leerlo? El que tiene al Hijo, tiene la vida. ¿Por qué? Porque el Hijo es la vida misma. Él se presenta como el verbo de vida, el que tiene, el que es vida. Yo soy la vida, dijo él. Juan 14, ¿sí? Él es la vida. Y él da vida, él administra la vida. Él, el testimonio de Dios, lo que Dios dice, él da vida. Él da vida, Dios da vida y dice, y esta vida está en su Hijo. La vida la da Dios, pero esta vida está en su Hijo. Y el que tiene al Hijo, tiene la vida. Y el que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. Es decir, el que cree tiene vida eterna. Otra vez. Enfatiza eso el Evangelio de Juan. La vida eterna, comunión con. Esa es la primera parte de Juan 3:36. La segunda parte dice, pero el que rehúsa, aquel que no cree. Si usted no ha creído aún, si usted ha creído, usted tiene vida eterna. Está en la mano del Hijo y en la mano del Padre. Y nadie los puede arrebatar. Está seguro, tiene vida eterna, está sellado con el Espíritu Santo de Dios. Pero si usted no ha creído aún en el Hijo, si usted ha oído una y ha rechazado al Hijo, ha endurecido su corazón, ha menospreciado la paciencia de Dios, la benignidad de Dios, como dice Romanos capítulo 2. ¿Qué dice el texto? La ira de Dios está sobre él. Es decir, en este mismo instante, la ira de Dios está sobre usted. Usted puede mirar el techo de donde está ahí en estos momentos. Imagínese que ese techo esté ardiendo en llama. La furia del fuego. Ahí está, sobre usted. ¿Por qué no cae ese fuego? Mire para los lados. Esas murallas detienen al fuego. Que caiga el techo sobre usted. Pero un día estas murallas se van a caer. Y el techo va a pasar. Así también, Dios dice que la ira de Dios está sobre usted cual techo en llama. Está ahora. ¿Qué detiene esa ira? Las murallas de la misericordia y amor de Dios, su paciencia. Están deteniendo esa ira, ¿cuál muralla? Pero un día Dios dice que va a retirar, por así decir, estas murallas y va a dar paso a ese fuego, a esa ira. Y si usted no ha escapado,
por esa puerta que Dios le abrió en su amor para que escape de la ira, Cristo dijo, yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? Romanos 5:9 dice, estando ya justificado en su muerte, en su sangre, por él somos salvos de la ira. Salvo de la ira. La ira de Dios es real. Si usted aún no cree, no ha creído, la ira de Dios está sobre usted. Dios un día va a retirar sus murallas, su misericordia de usted. Si la muerte le sorprende esta noche, ¿sabe usted cuándo va a morir? Yo no sé cuándo voy a morir, pero lo cierto es que voy a morir. No sé cuándo, dónde y cómo. Pero lo cierto es que yo voy a morir, al igual que usted. Y si usted muere sin haber creído en el Hijo de Dios, usted va a experimentar la ira de Dios. La ira de Dios caerá sobre usted. Pero si usted ha creído en Cristo, usted va a experimentar el amor de Dios en toda su plenitud, sin que nada impida disfrutar este amor. Partirá a la presencia de Dios. Verá a su Hijo, verá las cicatrices en sus manos y en sus pies, en su costado, lo que Él hizo para que usted y yo, al creer en Él, podamos estar en la presencia de Dios y disfrutar por toda la eternidad. Cristo es el Hijo de Dios. Él vino al mundo a salvarnos. Y para salvarnos, Él tuvo que hacerse responsable de los pecados suyos, de mi pecado, de ese historial, esa larga lista de pecado que tenemos. Mentira, malas palabras, malos pensamientos, engaño, idolatría, enojo, vanidad, idolatría. Y podemos seguir la lista. Esa lista, ese historial que tenemos, nos condena. Está en contra nuestra, dice Pablo. Nos condena, le condena a usted. Y nosotros nada podemos hacer para deshacernos de esta lista. Solamente nos queda que pagar. Y la paga del pecado es muerte. Usted debe morir, yo debo de morir. Condenado a una eternidad, separado del rostro de Dios, de todo bien, de toda misericordia, bajo su ira por la eternidad. Pero Dios nos amó. De tal manera amó Dios al mundo, dice aquí Juan 3:16, que nos dio a su Hijo. Él nos dio a su Hijo. ¿Para qué? Para llevar nuestros pecados, dirá el escritor a los hebreos. Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar el pecado. Y entonces Cristo viene y Dios toma nuestro pecado y lo carga a Él en su espalda, en su cuerpo allí en la cruz. Y allí en la cruz está el Hijo de Dios, hecho hombre, el Dios encarnado. Está allí en la cruz, colgado en un madero, siendo rechazado por sus criaturas a quien vino a salvar. Sus criaturas le escupieron su rostro, escupieron el rostro de su Dios, le tiraban la barba a su creador, lo menospreciaron, no lo tomaron en cuenta. Si usted sigue rechazándolo, usted está en ese lugar, en ese lado. No hay dos bandos, no hay dos. Aquí usted está
No hay camino intermedio. Usted está entre los que reciben al Señor, los que aman al Señor, los que han creído en Él, o está en aquellos que lo menosprecian. Si usted lo sigue rechazando, usted lo está menospreciando. ¿Y a quién? A su Creador, aquel que sustenta su vida, el que en este mismo instante está sustentando su vida. Lo está rechazando, lo está menospreciando. ¿Qué va a hacer? Él allí en la cruz hace esa obra que le salva a usted y a mí. Cargó mis pecados, el pecado de su pueblo, y Él se hace responsable de esos pecados. Y Él recibe el juicio, el castigo que merecían nuestros pecados. ¿Y dónde lo recibe? En su cuerpo. Romanos 8:3 dice que Dios envió a su Hijo al mundo. Dice que nosotros somos débiles, no podemos ser salvos por obedecer la ley, porque somos impotentes y una fuerza que nos lleva a pecar. Lo que era imposible para la ley, dice, por cuanto éramos débiles, no podemos obedecer a Dios, agradar a Dios, y Dios envía a su Hijo, dice, en semejanza de pecado, y a causa del pecado, dice, condenó el pecado en él, en su Hijo. Colosense dice, en su cuerpo de carne, nos reconcilia a Dios en su Hijo, en el cuerpo de su Hijo. La ira de Dios cayó sobre las espaldas del Hijo de Dios. Esa ira que debía caer sobre mí, esa condenación, esa ira. Y de esa manera Cristo nos salva de la ira de Dios. Pero aquel que no acepta a Cristo, la ira de Dios caerá sobre él. Caerá sobre él la ira de Dios. Efesios 6:24 dice, la gracia sea con todos los que aman a Cristo, al Señor Jesucristo, con amor inalterable. Primera de Corintios 16:22 dice, el que no amare al Señor Jesucristo, sea anatema. El Señor viene. Sí, el Señor viene con sus poderosos ángeles en llama de fuego para dar la retribución, el castigo a aquellos que no reconocen a Dios ni obedecen al Señor Jesucristo, el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, los cuales sufrían pena de eterna perdición, excluido de la gloria de su poder. Cristo viene en llama de fuego. Y en aquel día, dice Apocalipsis 6:15 en adelante, que todos los hombres, sean grandes, poderosos, se esconderán, se meterán en las cuevas, en las rocas de los montes, de las montañas. Y en su insensatez le dirán a estos montes y a estas rocas, caer sobre nosotros y escondernos del rostro del que está sentado en el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá permanecer en pie? Salmo 2:12 dice, honrar al Hijo, para que no se enoje y perezca en el camino, pues se inflama pronto su ira. Bienaventurados, felices los que en Él creen, los que en Él confían. Honrar al Hijo. ¿Cómo puede honrar al Hijo? Creyendo en el Hijo. Y entonces seré bienaventurado, como dice el Salmo 2:12. Honrar al Hijo para que no perezcáis bajo su ira. La ira es de Dios, pero quien la ejecuta es el Hijo. La salvación es de Dios, pero quien la hace realidad es el Hijo.
Reciba a Cristo y recibe la salvación, el perdón de pecados. Cristo murió por nuestros pecados, Cristo vuelve, porque Él murió, fue sepultado y resucitó al tercer día. El que cree en el Hijo tiene vida eterna. Que Dios bendiga su palabra. Bien, vamos a considerar en esta segunda exposición de esta buena noticia que ya hemos escuchado, ¿verdad? Esta buena noticia que habla de que hay salvación, que hay perdón de pecados. Una buena noticia en un mundo caído, en un mundo perdido, en que las buenas noticias en realidad suelen ser muy escasas, ¿verdad? Leamos en las Sagradas Escrituras un encuentro que tuvo la persona del Señor Jesucristo mientras Él vivió en medio de nosotros en esta tierra, allá en el Evangelio escrito por el apóstol Juan. Juan, en el capítulo 4, este encuentro que le era necesario al Señor tener este encuentro, así como en esta tarde Dios desea encontrarte, Dios desea llegar a tu vida, Dios desea que tú puedas abrir tu corazón, tu vida, tu ser a tu Señor y Salvador, a tu Creador. Él quiere ser el Salvador, quiere ser el Señor de tu vida. Leamos en Juan el capítulo 4, versículo 1 dice, cuando pues el Señor entendió que los fariseos habían oído decir Jesús hace y bautiza más discípulos que Juan, aunque Jesús no bautizaba sino sus discípulos, salió de Judea y se fue otra vez a Galilea. Versículo 4, y le era necesario pasar por Samaria. Vino pues a una ciudad de Samaria llamada Sicar, junto a la edad que Jacob dio a su hijo José, y estaba allí el pozo de Jacob. Entonces Jesús, cansado del camino, se sentó así junto al pozo. Era como la hora sexta. Vino una mujer de Samaria a sacar agua, y Jesús le dijo, dame de beber, pues sus discípulos habían ido a la ciudad a comprar de comer. La mujer samaritana le dijo, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Porque judíos y samaritanos no se tratan entre sí. Respondiendo Jesús y le dijo, si conocieras el don de Dios, y quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías, y él te daría agua viva. Versículo 11, la mujer le dijo, Señor, no tienes con qué sacarla y el pozo es hondo. ¿De dónde ¿De dónde pues tienes el agua viva? ¿Acaso eres tú mayor que nuestro padre Jacob, que nos dio este pozo, del cual bebieron él y sus hijos y sus ganados? Respondiendo Jesús le dijo, cualquiera que bebiera de esta agua volverá a tener sed, mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. La mujer le dijo, Señor, dame esa agua para que no tenga yo sed ni venga aquí a sacarla. Jesús le dijo, ve, llama a tu marido y ven acá. Respondió la mujer y dijo, no tengo marido. Jesús le dijo, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido y el que ahora tienes no es tu marido. Esto has dicho con verdad. Le dijo la mujer, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme, que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu,
y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Le dijo la mujer: sé que ha de venir el Mesías, llamado el Cristo. Cuando Él venga, nos declarará todas las cosas. Jesús le dijo: yo soy el que habla contigo. Hasta aquí por el momento la lectura de las Escrituras. Un relato, ¿verdad?, conocido acerca de este diálogo que tuvo la persona del Señor Jesús mientras Él transitaba en esta tierra. Hemos leído que los hombres, ¿verdad?, al ver que tenía más discípulos y que tenía más adeptos, ¿verdad?, lo buscaban poder, para poder conseguir algo de él. Pero la intención del Señor Jesús no era ser el rey y dar una liberación física a estos hombres, o dar aún más milagros o señales en que lamentablemente, como el episodio de alimentación de aquellos 5.000 hombres, buscaban aquel alimento para saciar su necesidad temporal. La persona del Señor Jesucristo, al igual que hasta el día de hoy, Él busca y desea poder suplir la necesidad de cada persona en lo particular. Y aquí vemos una persona que está lejos de la ciudadanía de Israel. Vemos que él tiene una conversación con una mujer que no era del pueblo judío, de las tribus que se conservó, ¿verdad?, de Judá, sino que era de aquella ciudadanía que fue una mezcla entre aquellas tribus que se llaman perdidas y quienes fueron sus conquistadores, ¿verdad?, en la antigüedad. Pero esta mujer también necesitaba saciar su necesidad espiritual, al igual que cada persona que en esta tarde está escuchando y que no es del Señor. Estimado amigo, estimada amiga, si usted no es creyente, si usted no es salvada, usted necesita a la persona del Señor que pueda darle el perdón y darle paz en su vida. Usted está cargada de, de algo que no le da paz, que no le da felicidad, que la tiene siempre en busca de algo que no logra poder alcanzar. Siempre hay un vacío en su corazón. Siempre hay una necesidad de poder tener paz, de poder tener tranquilidad. Y está usted viviendo en un mundo en que no hay expectativas, no hay esperanzas. En un mundo en que usted escucha lo mismo que escuchó el mes pasado, la misma solución que fue el año pasado, los planes de acción que se prometieron 4 años atrás, y así a través de décadas, como dijo aquel Salomón, aquel hombre sabio, y dijo: ¿qué es lo que será lo mismo que fue? Nada nuevo bajo el sol, nada nuevo bajo la tierra. Los hombres afanan por cosas que son vanas, que son temporales, como vamos a considerar, cosas que el hombre busca, pero no son eternas, no son eternas. Y aquí está esta actitud que vemos no solamente en esta mujer samaritana, sino lo vemos en nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, nuestros familiares, que están siempre viendo las cosas físicas, las cosas temporales, razonando con respecto a lo que sus ojos ven. Y esta mujer, si hemos puesto atención en el relato, su razonamiento era con respecto a lo que ella percibía de las cosas físicas que le rodeaban, pero no veía lo espiritual, no veía la salvación que se le había presentado al comenzar este diálogo.
Aquí vemos a la persona del Señor Jesucristo en su humanidad. El Hijo de Dios, siendo igual a Dios, no estimó el serlo, sino que tomó nuestra forma humana, forma que es limitada en el aspecto físico, y vemos al Señor que, dice el relato, cansado del camino se sentó junto al pozo. Era como el mediodía, la hora sexta, mayor apogeo, ¿verdad?, del sol. Vemos al Salvador, vemos que Él fue igual a nosotros, pero sin pecado. No hubo en su mente ni en sus acciones pecado alguno. Él nos conoce, sabe, ¿verdad?, nuestro cansancio físico, sabe también nuestras tentaciones, pero Él, ¿verdad?, fue sin pecado. Y aquí vemos a la persona del Hijo de Dios, que le era necesario pasar por aquella ciudad de Samaria, ciudad menospreciada por los judíos religiosos, ¿verdad?, en que rodeaban aquellas ciudades y no querían tener contacto con estos inmundos que habían sido mezcla, ¿verdad?, de aquellas tribus que fueron tomadas cautivas por, por estos reinos como el asirio, ¿verdad?, que los tomó y los llevó cautivos y también puso colonias para poder mezclarse dentro de aquel territorio del llamado Reino del Norte. Y aquí vemos a esta mujer que tiene una gran oportunidad, que tiene la oportunidad más importante de su vida, al igual que usted, a esta hora, este día domingo de este presente año que ya expira. Usted tiene la oportunidad de su vida, de conocer a la persona del Señor Jesucristo, de poder tener la paz que el mundo no da, tener la liberación de sus pecados, tener la esperanza de saber que hay una vida eterna que le espera desde ahora, conociendo a la persona del Señor Jesucristo. Vemos al Señor que le era necesario pasar por aquella ciudad. Versículo 7, vino una mujer de Samaria a sacar agua. Jesús le dijo, dame de beber. Vemos al creador, ¿verdad?, de aquellos dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno que forma el agua, que formó aquel elemento vital para nuestra vida, y le pide agua a una mujer de aquella ciudadanía samaritana menospreciada, y el Señor le pide de beber. ¿Qué es lo que el Señor te pide a ti, estimado amigo, estimada amiga? ¿Qué es lo que el Señor demanda de ti? ¿Qué es lo que demanda el Señor en esta tarde? ¿Acaso Él no espera y quiere que tú le creas? Que le reconozcas como tu creador, como tu salvador. Él te formó, Él te conoce desde las entrañas del vientre de tu madre y aún antes de la fundación del mundo, Él pensó en ti. Y Él espera que tú puedas abrir los ojos y puedas reconocerle, puedas tener este encuentro personal, como esta mujer lo está teniendo. Pero veamos qué es lo que ella miraba y qué es lo que también tú, lamentablemente, y nuestros amigos ven cuando uno le habla de cosas espirituales, cuando hablamos de cosas espirituales a nuestros amigos, cuando están pasando por enfermedades que son tristes y las comprendemos porque nosotros también pasamos por enfermedades los creyentes. Hay amigos que están pasando por la muerte, amigos que están pasando por situaciones económicas. Nosotros también pasamos por todas aquellas situaciones de esta vida, porque así es la vida, dijo también el escritor. El hombre, ¿verdad?, transita por esta vida corto en años y hastiado de mil sabores, de mal sabores. El hombre nacido de mujer, corto de días, ¿verdad? Y un sinnúmero de sinsabores, de malos ratos, de tristeza, de
de injusticia que uno ve y que causa cierta preocupación, tristeza. Pero aquí el Señor le sale al encuentro a esta mujer, le pide aquel elemento vital, ¿verdad? Y esta mujer, lamentablemente, así cuando uno habla a un amigo, a un vecino, a un familiar, le habla del Señor, aquí se ve, y ellos notamos en ellos una defensiva. Vemos en ellos cuando queremos aprovechar la instancia de hablarle del Señor. Cuando un compañero nos comenta, mira, estoy pasando por un periodo de exámenes médicos, los exámenes me dicen de que lamentablemente hay, hay probabilidad, ¿cierto?, de que sea una enfermedad catastrófica y uno quisiera hablarle de que ese es un medio que el Señor está usando para que usted vea la fragilidad de la vida y se abrace de la vida eterna de la persona del Señor Jesucristo, que Él murió, que vino a este mundo, que dio su vida, que perdonó nuestros pecados, que nos abre la puerta del cielo para que estemos con Él, lo cual es muchísimo mejor, ya lejos de las enfermedades, lejos del dolor, lejos de la separación, lejos de la violencia, y estar con Él por toda la eternidad. ¿Qué son estos 40 años, 80 años, en comparación con la eternidad? Pero ahí está la defensiva, ahí está la defensiva de nuestros amigos, de comenzar a rebatir, a contraargumentar, ¿verdad? Y aquí vemos a esta mujer que le dice, ¿cómo tú, siendo judío, me pides a mí de beber, que soy mujer samaritana? Y esta mujer, ahí está ese rencor, ¿cierto? Ustedes los judíos a nosotros nos menosprecian y tú vienes a mí, que soy mujer, ustedes menosprecian a las mujeres. Y más encima soy samaritana y me pides ayuda que te dé de beber. ¿Acaso no es también esa defensiva de nuestros amigos cuando nos dicen, a ver, un momento, pero ¿por qué me hablas tú de Dios? ¿Dónde está Dios? ¿Por qué hay muerte? ¿Por qué hay injusticias? ¿Por qué los niños mueren? ¿Por qué hay corrupción? ¿Dónde está tu Dios? Y como escuchábamos en la mañana, ¿verdad? ¿Quién creó a Dios? Y comienzan esta defensiva, ¿verdad? Esta defensiva de contraargumentar, de no querer escuchar lo eterno, lo que es importante, lo que es de trascendencia. Y esta mujer, con ese rencor, le enrostra esta situación al Señor porque él era judío, ¿verdad? Y nace este rencor. Pero el Señor le dice, a pesar de tu rencor, a pesar de la necesidad que tú tienes de venir a esta hora del día, y que no se acostumbraba, dicen los escritores, los comentaristas, de que una mujer fuese a esa hora donde el sol estaba en todo su pleno apogeo, no se acostumbraba a que una mujer fuera a esa hora, pero ella lo hacía, dicen, porque no quería ser vista por las demás mujeres, porque no quería ser apuntada con el dedo por su situación, que se entiende que ella tenía, pero independiente de su rencor, de la vergüenza que tenía que ella llegar a aquel pozo y que un hombre judío le hablase y le pidiese agua, a pesar de eso, el Señor con amor exclama y le dice, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién, este regalo de Dios, y quién es el que te habla, quién es el que te dice, el creador del elemento vital, del Salvador que se encarnó, este misterio, que vino a este mundo para dar su vida por ti, darte libertad. ¿Y quién es el que te dice, dame de beber? Tú le pedirías y él te daría agua viva. Aquí el Señor le da a entender, le quiere hacer gatillar en su mente de que en ese momento es un momento muy importante para ella, para su vida espiritual, no para su situación física coyuntural que ella tenía, sino que era un trascendido más allá de lo visible, de lo físico, de lo temporal, de lo conmovible. ¿Usted ha estado en esa situación, estimado amigo, en que tú quieres advertirle a alguien de un peligro? ¿Cuántas veces nosotros, verdad, por nuestra experiencia de vida,
Queremos aconsejar y decir, mira, estimado joven, ese no es el camino. Yo fui por ese camino y me fue mal. Mira, hazlo de esta forma, te va a ir bien. Y queremos advertirle, ¿verdad?, a las personas. Y cuando hablo de esto, siempre me acuerdo de un accidente que ocurrió el año 95 en nuestro país, en la ruta que va entre Puerto Varas y Ensenada, allá en la región de los lagos. El año 97, en el mes de mayo, hubo un accidente terrible en nuestro país. Hubo un socavón en el mes de mayo, cayó mucha agua en aquella zona del sur del país y ese camino entre Puerto Vara y Ensenada fue arrasado por porque colapsó una retención de agua lluvia, y abrió un socavón y comenzaron a caer vehículos, uno tras otro. Repasaba esa noticia hace poco y se habla que hubieron 27 fallecidos, y solo uno sobrevivió. Logró escalar, dice la noticia, que porque tenía conocimientos eran andinista esa persona. Logró salir de aquellos 30 metros de socavón. Eran las 8 de la tarde, ya oscuro en invierno. Este hombre logra salir y comienza a alertar a los vehículos. Comienza a hacer señales para que se detengan. Alto, momento. Aquí hay un riesgo, aquí hay una muerte, aquí hay muerte. Deténganse. Esto es lo que el Señor le está diciendo a esta mujer. Si conocieras el don de Dios, y nosotros desde lo más profundo de nuestro corazón, también te decimos, detente en tu vida, pon un alto, cuestiona lo que estás viviendo, las cosas temporales que tú te estás afanándote en cosas físicas que duran ¿cuánto? 20 años, un año, estás afanado por tener unas vacaciones en el mes de enero, no sabes, como decía nuestro hermano, cuándo tendremos que partir. Estás afanada por aquellos regalos de Navidad, ¿verdad? Estás por cosas físicas, estás en una carrera profesional, estás afanado en ahorrar al máximo, no estás comprando regalos, estás ahorrando para tener tu casa propia, tener tu vehículo y cosas físicas, cosas temporales. En esta tarde nosotros te presentamos la mayor riqueza que tú puedes tener, el perdón de tus pecados, la vida eterna, la paz que el mundo no da, la paz que los bienes materiales no logran al hombre dar paz. Y tenemos que ser sinceros y racionales. Por eso que multimillonarios cada cierto tiempo atentan contra su vida, teniéndolo todo, en lo cual tú te estás afanando. Y en esta tarde te decimos que el Señor quiere la paz de tu alma, quiere que tú tengas paz y vida eterna. Aquí el Señor le habla a esta mujer, si conocieras el don de Dios, si conocieras quién es el que te está hablando, si tú le conocieras, tú le pedirías aquella agua viva. La mujer algo captó, porque ya en el versículo 11 no le dice tú, sino que dice, Señor, no tienes con qué sacarla. Y ahí está lo físico, de lo limitado de la vista de nosotros. La mujer vio lo físico del pozo, que era profundo, y comenzó a pensar y a calcular. En el capítulo 3 está la misma situación, pero con un hombre religioso entendido. Esta era una mujer samaritana, no tenía tanto conocimiento como este príncipe de Israel, Nicodemo, y el Señor le dice, te es necesario nacer de lo alto, nacer de nuevo, Nicodemo. Y aquí aquel hombre entendido, también viendo con las cosas físicas, le dice, ¿cómo puede ser eso? ¿Puede acaso un hombre siendo viejo nuevamente ir al vientre de su madre? Y ahí vemos, ¿cierto?, cómo nosotros vemos las cosas físicas y lamentablemente la visión carnal que tenemos no es la visión de Dios. Él presenta lo espiritual, Él presenta lo que va más allá de nuestros sentidos. El ojo nunca se cansa de ver, el oído nunca se cansa de oír, dijo también Salomón. El ser humano está así, cosas nuevas, cosas que se puedan tocar, que se puedan limpiar, que se puedan
hacer una transacción en el momento instantáneo, el hombre quiere todas las cosas enseguida, pero aquí el Señor le ofrece la vida eterna. Y el Señor nuevamente, con amor, le vuelve a hablar, diciendo, cualquiera que viniere a esta agua volverá a tener sed, mas el agua que yo te daré no tendrá sed jamás, sino el agua que yo te daré será en él fuente de agua que salte para la vida eterna. El alma tiene sed de Dios. Fuimos creados por Dios. Los animales no oran a Dios, los animales no buscan a Dios, porque no fueron creados conforme a la imagen de Dios. Los seres humanos nosotros sí buscamos a Dios y el alma está sedienta de estar a cuenta con su Creador. El alma quiere volver, el espíritu que mora en las personas quiere estar a cuenta con Dios. Y esta mujer en el versículo 15 nuevamente le dice, Señor, dame de esa agua. Y viendo solamente un tema material, para que yo no venga acá, no venga yo y vuelva, y cada día a esta hora del mediodía, ¿cierto? Donde me apuntan con el dedo, me acusan. Entonces me conviene que tú me des esa agua, cosa que yo no tenga que hacer jamás. Amigo, no estamos ofreciendo una, como se dice, un evangelio de la prosperidad. No estamos ofreciendo la sanidad de tu triste enfermedad, que te comprendemos y lo respetamos, por supuesto. No estamos ofreciéndote que te vaya bien en lo económico, que salgas de tus deudas, que seas próspero. No estamos hablando de eso, estamos hablando de la necesidad de tu alma, de aquello que cuando tú duermes, cuando tú te levantas, sabes que necesitas algo que solamente Dios puede dar, y ese es el perdón de tus pecados. Tú sabes que has actuado mal, tú sabes que tus pensamientos te acusan. Es verdad, puedes ser un buen padre, una buena madre, un buen hijo, un buen trabajador, un buen ciudadano, pero no eres integral. Sabes que tus pensamientos son contrarios a Dios, o si derechamente tu vida, como esta mujer, está en pecado, tú sabes que necesitas que eso sea saldado. Y aquí vemos que el Señor, con amor, sigue buscando hasta que el Señor le habla lo que estaba en su corazón y lo que en ella quería ocultar, pero ante los ojos de Dios nada puede ser oculto. Dios te conoce, Dios sabe cómo has actuado y Dios quiere que estés a cuenta con Él. La sangre, la vida del Señor Jesucristo es para poder saldar toda tu deuda que te es contraria. Ya salvó al primero de los pecadores, como estudiábamos los días jueves, a Pablo. Tú eres menos pecador que él, como él se consideraba, ¿verdad? Hay provisión para ti. Él quiere que tú seas salvo, que tengas paz, que tu alma esté tranquila. Este año se termina y que vengan los años que vengan, que el Señor quiera darte, o si el Señor viene por su iglesia, tú estés dentro de aquella iglesia que Él ganó con su sangre, con su vida. Derriba todas las cosas materiales. Pablo habla y dice y nos exhorta diciendo que no veamos las cosas que son temporales, aquellas cosas que dejan de ser, sino que veamos aquellas cosas que perduran, que son para toda la eternidad. Estimado amigo, quisiéramos que tú pudieses levantar la vista tus ojos al cielo. Pablo dice, no mirando nosotros las cosas que se ven, las cosas que se ven, las que no tienes, sino las cosas que no se ven. Las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Lo que Dios te ofrece son las cosas inconmovibles. Dios va a deshacer esta tierra, Dios va a deshacer aún el cielo que vemos y dejará las cosas inconmovibles. Y esa es la vida eterna que te ofrece el Señor Jesucristo. Quisiéramos que tú pudieses dejar a un lado las cosas físicas, que mires a las cosas eternas, que derribes todas tus excusas, todos tus prejuicios y creas,
a la persona del Señor Jesucristo, que dio su vida en rescate por ti. Que Él bendiga su palabra.